Ya tenemos lo que corresponde a una nueva semana de filosofía, eso sí, vamos con esto muy importante. ¿Mm? Ahora, les menciono en lo que comparto pantalla por detalles administrativos que hoy estamos acercándonos a la última semana en historia de la filosofía. Última semana tenemos. ¿Mm? ¿Por qué es importante que yo te mencione esto, profesora? Porque es relevante. Y es relevante en este caso porque acuérdate que para la quinta práctica estaría viniendo hasta hoy, que es la 10ª semana, más 4 semanas más, en donde vamos a desarrollar las disciplinas. Entonces, las preguntas tú tienes que pensarlas de esa forma. Me pueden mezclar una pregunta de historia de la filosofía con, digamos, la disciplina de nociología, sí, cierto, porque está relacionada, a ver, yo te voy adelantando, la semana 5 con lo que corresponde a la semana 13. Porque si recuerdas, en la semana 5 hablamos de Descartes, el racionalismo, ¿no? Por ahí hablamos también de David Hume, el empirismo, pero para la semana 13, que hablamos en general de nociología, en general, también vamos a volver a mencionarlos como el problema del origen, del conocimiento o de las posibilidades. Es decir, por ejemplo, como lo dijo Kant, ¿hasta dónde conoce el ser humano o qué es lo que conoce? Y pues Kant, ¿qué respondía? ¿Recuerdas? ¿Qué podemos conocer y qué no podemos conocer? Por ahí recuerdan que siempre cuando, por ejemplo, yo voy a tomar ¿no? un sorbo de agua de mi termo. Se conoce fenómeno, no fenómeno. Muy bien, Giraldo, gracias. Ya, eso mismo decimos en la semana 13. Mira, y tú ya lo tienes grabado clarito. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener más facilidad, porque prácticamente la semana 13 es un repaso. Sin ser repaso, porque lo que hacemos es ordenarnos. Vamos a diferenciar. ¿En qué momento se habló del origen del conocimiento? ¿En qué momento se habló de los límites? Y luego terminamos hablando de la verdad. Y ahí está. Y puede venir una pregunta que relaciona las 2 semanas, sí, y tú ya conoces cómo se relaciona. ¿Vieron? Entonces, por eso, mucha atención a este detalle sobre lo que hoy día estamos culminando, que es hasta la semana 10 de historia, para que luego entiendas que solamente te ordenan los temas. Quizá axiología sea totalmente nuevo, pero los demás temas ya tienen una relación con lo dicho antes. Por tanto, solamente es un orden. Ahora, previo a este orden, les menciono que en la parte final vamos a hacer un repasito de lo que nos alcance el tiempo, quizás 2 o 3 semanas. Y la siguiente sí, vamos ampliando también, ¿no? El repaso oficial ya tiene su semana, pero nosotros vamos haciéndolo para adelantarnos a lo que nos viene en la quinta práctica, acuérdate, ¿sí? Así que les digo esto, al final lo hacemos porque tenemos que desarrollar lo que sí nos corresponde para hoy, que viene a ser la semana de Wittgenstein, el Círculo de Viena y Karl Popper. Esto hoy día tenemos que culminar con lo que es la filosofía del lenguaje. ¿Y para qué sirve el lenguaje? ¿O cuál es un correcto lenguaje? Eso lo vamos a hacer hoy día. ¿Mm? Recordemos detalles. A ver, antes de que yo haga el repaso, antes de que yo mencione, ¿qué conceptos se te vienen a la mente cuando yo digo Friedrich Nietzsche? La muerte de este Dios, ¿no? Muy bien, perfecto, muy bien. La muerte de Dios es un concepto fundamental. Nos ayuda también su compañero John y nos dice la moral. Perfecto, muy bien. Ya, este ejercicio los está haciendo situarse no con, digamos, una mente en blanco, sino ya te vas acordando ideas. ¿No? Algunos dirán, profe alemán, ya también está bien, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué significa esto? Que con Nietzsche nosotros, desde la mirada de no su propuesta, ¿qué se hacía? Una crítica. Y como lo dijo muy bien John, una crítica moral. Porque a Nietzsche no le va a interesar tanto el tema del conocimiento, pues no, no. Tampoco le va a interesar temas como la ciencia o la sociedad está mal, en algún momento como lo dijo el positivismo. No, más él se va a dirigir a la propuesta moral, porque son los valores en donde se está evidenciando que tenemos una sociedad decadente.
Y él pide unos nuevos valores que nos hagan entendernos como personas, como seres vivos, pues que a veces no hay un orden para las cosas, sino hay que entender esa espontaneidad que nos hace humanos. Sí, eso pide. Por eso acuérdense que él habla de que todo hombre, toda persona tiene dos naturalezas. Una que es súper ordenada, por eso cuando estás haciendo esquemático, ordenado y vas con tus cursos y todo preciso, yo voy a decir que tú eres un ser apolíneo. En ese momento está dominando el ser Apolo en ti. Pero a veces también, ¿no? Un momento a otro, pues piensas en algo distinto y también es productivo. Pero dices, ¿y cómo se me puede haber ocurrido? ¿Por qué? Si es algo que normalmente yo no hago. Es que sí, porque también tienes esa naturaleza que viene influenciada por otro dios griego, que es Dionisios, que es un constante fluir, que es la risa, que es la locura, que es la diversión también y que acompaña nuestra vida. Pero que, lamentablemente, dice Nietzsche, fue mal vista y lo dionisíaco fue relegado. Uh -huh. Ya entiendo más cosas, dice eso como, ya, claro. Claro, las mejores películas, ¿no? Ponen, por ejemplo, unas escenas así, en donde un personaje que pensabas que ya él era de esta forma, ya tenías un prototipo, y luego, ¿qué? ¿Por qué hizo esto? Porque habló la parte dionisíaca, digamos así. ¿Mm? Esta crítica que muy bien han mencionado, que es a la cultura, que es a la moral, hay que acordarse, la moral, así como Sócrates también hace moral, Nietzsche también. Y hay que acordarse de esa palabrita para relacionarlo. Platón no, no específicamente hace morales de varios temas. Entonces ahí como que queda apartado de este punto. Pero en Nietzsche y en Sócrates, que justamente están relacionados, ¿por qué? Porque Nietzsche detesta a Sócrates. Él fue el culpable, él inició el problema, le va a decir. ¿Por qué? Porque él enfatizó el que el ser humano es más racional que sensitivo, es más ordenado, que, como dijimos hace un momento, espontáneo. Y eso no era así, pues Sócrates estaba enfocándose solo en un lado del problema. ¿Mm? ¿Qué quiere Nietzsche? Que recuperemos el sentido verdadero de la vida, que no entendamos a la vida como pues leyes. Las leyes las creamos, sí, bueno, ustedes, futuros científicos y científicas, pero las leyes sirven para interpretar, para entender, para manipular, para proyectarse. Pero no es que las leyes se incluyen en la vida, sino que nosotros hemos hecho estos constructos racionales para tratar de entender las cosas. Y dice Nietzsche, pero la vida no la entiendas así. Ese es el aspecto científico. Pero la vida no. Imagínate que a cada cosa que hagas le encuentras una causa y un efecto. ¡Wow! Es como si el libro de tu vida estuviese escrito. Y él dice, pues no, hay que aceptar a la vida un tantito irracional. Como se está presentando, a veces conflictiva, no siempre estás feliz. No está mal no estar feliz. Porque a veces también se expresa Dionisio con esa fuerza. Porque quizás es necesario pasar por ese momento de crisis que significaba en griego crinei, crisis en griego significaba crinei, que significaba cambio. Entonces eso acepta Nietzsche. Por eso pide el cambio de los valores. Cambio, acuérdate, así lo repito, cambio de valores significa transvaloración. Si lo que antes estaba bien, ahora está mal. Y por eso es que Nietzsche dice, no hay que aceptar la moral del siervo que nos hacía vernos un poco relegados en nuestra vida, sentirnos resignados, obedientes, con con temor al cambio, al qué dirán. No, dice Nietzsche, hay que sentirnos amos de nuestra libertad, de nuestras facultades, de no parecernos a los otros está perfecto. Exalta tu individualidad. Eso dice, moral de amos de uno mismo. Quien entiende este concepto va a ser el Übermensch, que significa el superhombre, capaz de entender que no hay avance. Por ahí me decían el eterno retorno, claro. No le tiene miedo a ese detalle, porque vive su vida día con día. Y que ha entendido que la muerte de los absolutos, la muerte de lo trascendente, de la metafísica, significa la muerte de Dios. Quizás este concepto ya estuvo muerto hace mucho tiempo, pero ahora Nietzsche lo hace más evidente. Por ahí comentarios, ¿sí? No tengan problema, puedes mencionarlos. Uh -huh.
Ya. Ah, mira, el antifilósofo, porque algunos, ya, y memes. Claro, es que es un filósofo que critica a otros filósofos. Entonces, digamos que eso es lo que complica. Ujú. Por eso es tan, a veces, amado y odiado, ¿no? Decían que su filosofía es la filosofía a martillazos, porque él destruye todo lo anterior para poner nuevas bases. Ujú. Eh, Ahí fue un conflicto, porque Nietzsche mismo durante su vida, em, él decía pues que, bueno, llegó a tener un problema de salud ya psíquica, ¿no? Debido a su mala salud también física. Él mismo no llegó a decirse que era un superhombre porque todavía estaba apresado por ideas, ¿no? Él mismo no se consideraba de esa forma en momentos, pero sí decía que le hablaba Dionisios y se expresaba en sus textos. Por eso sus textos no son de manera coherente, no es como cuando tú entras en un libro, este me está hablando de este capítulo, el siguiente, no. Incluso para entender varios de sus textos, tú tienes que involucrarte un poco en ese acaecer de las cosas, es decir, en esa sucesión de las cosas, que no parece tener un orden así uno, ¿no? Es como, no es una saga de la película que acuérdate que primero tienes que ver esta y luego la segunda, sino yo pienso que es como, por ejemplo, Star Wars, que las películas de, ¿no? Digamos como que la 3 la 4 tienen el sentido de la historia, pero para entender este sentido debes ver las que vienen después, que son la primera parte, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero si las que vienen después significa que son después de esta historia, no, te hacen entender por qué sucedía lo anterior, ¿no? Como por ejemplo la Estrella de la Muerte, o por qué estaban en esa situación del imperio. ¿Por qué? Porque un poquito es así, Nietzsche. El orden no es realmente lo correcto, sino el sentido de las cosas va apareciendo a medida que las cosas van sucediendo. Y tú no las entendías en un principio. Entonces, dice Nietzsche, esa es una expresión dionisiaca. Él puede verse acercado muchas veces a Dionisio, pero él mismo, así como superhombre, como Übermensch, no, porque él todavía tenía, dice, deudas con la sociedad que lo hacían sentirse, pues, apresado. ¿Estaba en el proceso? Claro que sí. Ujú. Creo que gusta mucho Nietzsche. Martin Heidegger, que vimos también, hablaba sobre el ser. Acuérdate este concepto fundamental, con el sí, ser. ¿Quién también ya habló de este término? Si es que viniese en el examen, Parménides. Parménides ya había dicho que el ser era único, era inmutable, yo no lo podía conocer con mis sentidos, sino que tenía que usar mi razón. Martin Heidegger no lo va a criticar. Claro, la existencia que es auténtica e inauténtica. Muy bien, has acordado algo perfecto en Heidegger. Porque él dice, ¿no? El problema de la pregunta por el ser no es algo que cualquiera va a responderse, pero yo sé que existen personas que van a llamarse los Daseins, que se han dado el trabajo de por lo menos preguntarse por el ser. Entonces, si en el examen viniese la pregunta, ¿ser humano y Dasein son contrarios? Falso, porque el ser humano es un Dasein, solamente que es un ser humano más consciente de las cosas. Es un ser humano que no quiere entender las cosas, quiere comprender los conceptos. ¿Podría ser un físico? Claro, puede ser un físico que se está, ¿no? Respondiendo en base a esta disciplina. Y indaga y sigue buscando. Ahí está un Dasein, que no se quedó contento con las respuestas fáciles y que más bien buscó una comprensión del por qué, así radical hasta las raíces. Pero él se quiere acercar al Dasein para llegar a comprender que el Dasein, en esta conciencia que le da al ser humano, también le ayuda a entender que tiene ciertas características. ¿Qué caracteriza al Dasein? Que es el más consciente de todos. Los otros seres vivos no lo son. No, pues, él sí. ¿Y qué características tiene? Bueno, que es un proyecto, que no está terminado, que las cosas no están dichas. Me fue mal, por ejemplo, ¿no? Yo ya en edad adulta encontré una persona que no completa mi vida y yo me quedo ahí. No, no, el tóxico, como le dicen ahora. No está mal eso, dice Heidegger. ¿Por qué?
porque eres un proyecto que se va realizando día con día. Si tú sigues arrastrando eso, entonces no estás comprendiendo que realmente eres consciente. Dices, ya, yo entiendo las cosas, pero las mantengo. Entonces, ¿qué pide Heidegger? Apropiate de tu vida, también dice. Hazle caso a tu libertad. Un ser en el mundo significa que no hay un orden, que estás arrojado y que debes vivir, asumir esa libertad, asumir tu proyecto. Porque imagínate que no frustrado, frustrada, mantienes ese conflicto, lo mantienes y te estás olvidando de algo, de que también eres un ser finito y que puedes mantener ese conflicto una y otra vez, pero también va a llegar la muerte. Y esa vida que nunca llegaste a aprovechar del todo, ¿qué pasó? Tú no quisieras que llegue la muerte porque dirás, algún día yo podré romper este círculo negativo, pero no lo hice. Y me quedé, como dice muy bien su compañero, claro, le tienen miedo a la muerte porque su proyecto no lo realizaron. No, creo que todos tenemos un miedo, pero la angustia es el saber qué va a pasar después. Perdón, qué no va, ¿no? ¿Qué viene después? No se sabe. Hay muchas teorías, ¿no? Este de la angustia ha sido respondido por muchas culturas. Por ejemplo, yo veía un documental en Netflix sobre, me parece que era sobre unas tumbas que se habían descubierto, que no recuerdo el nombre, que está ahí, y me pareció perfecto porque yo había hecho para mi tesis el concepto de justicia, ¿no? Y había usado, me acuerdo, esa mención sobre que para los egipcios el concepto de justicia era trascendente en el inframundo, porque venía la diosa encargada de eso, ¿no? Y pues hacía el juicio a las personas que ya habían muerto. ¿Y cómo era? El corazón era extraído, pero piensa un poquito como un mito, y era pesado, ¿no? Y comparado con el peso de una pluma. Ahora, de hecho, que nosotros que sabemos que físicamente va a superar a la pluma, pero de lo que ellos hablaban era que tus acciones morales habían sido tan buenas que tu corazón era bueno y por tanto nunca iba a pesar más que una pluma, ¿no? Si el corazón pesaba más, de inmediato te lanzaban hacia los perros del infierno y bueno, relanzaban tu alma, ¿no? Y si es que no, entonces había sido una buena persona. Ujú. Ya, esa idea, diría Heidegger, no es correcta, porque la finitud está en cualquier momento. Como seres hechos de carne y hueso, la finitud nos acompaña día con día, está ahí, pero no nos debe causar miedo porque esto significa que la vida debemos hacerla nuestra. Por eso les dice a las personas, vivan una existencia auténtica. Si algo te equivocaste, pero lo hiciste tú y no hiciste lo que otros opinaban, ¿no? Entonces, es por eso que pide a los seres humanos que se apropien de sus facultades y que pide que se viva con libertad, en este caso. Él llega a decir que la mejor expresión incluso es a través de la poesía, ¿no? Eso ya lo dice en otra parte de sus textos. Pero hasta ahí estamos entendiendo a Heidegger. Creo que les ha gustado esta clase, que los existencialistas, en donde se le considera Heidegger, hablan de tantos temas de la vida diaria, porque dicen que la filosofía no tiene que ser solamente teoría, sino pueden hablar del malestar, ¿no? Emocional, pueden hablar de la amistad, pueden hablar de las penas, pueden hablar del amor. Son cosas de la vida, porque hay que hablar de cómo es la vida para hacer filosofía. No hay que teorizar de cómo sería. ¿Mm? Listo, vamos a responder las preguntas. Aquí vamos. A ver, el enunciado Dios ha muerto en el pensamiento de Nietzsche significa que el hombre es ateo, no. Que Nietzsche es el asesino, no. Ujú. Muy bien, ¿qué es la muerte de, en este caso, las verdades absolutas? Sería la A. Perfecto, veo que esto quedó clarísimo, ¿no? Sobre todo de las verdades absolutas, que es lo que para Nietzsche no era lo correcto. Ujú. Sí, esto va bien. Vamos con la siguiente. La moral cristiana fue impuesta, la de Nietzsche es el asesino de Dios. Bueno, pero era la idea confundida. Nietzsche dice, la moral cristiana fue impuesta al hombre como la verdad y llega a su fin cuando. Llega a su fin cuando.
Ajá. ¿Cuándo llega a su fin toda la moral de los siervos, le diría Nietzsche? Ujú. Ya, exacto. Con la muerte de Dios. Exacto. A ver, vamos con la 4. Desde el punto de vista del existencialismo, Heidegger dice uno de los aspectos que caracteriza al Dasein es la conciencia de qué. Ujú. ¿Qué caracteriza al Dasein? Muy bien, su finitud, por tanto, la propia muerte. Muy bien, esto sí es cierto. Ujú. Perfecto, muy bien. Todos los seres vivos, vamos a las 5, vamos a morir. No obstante, la diferencia entre nosotros y las plantas o los animales es que podemos ser conscientes de nuestra finitud. La afirmación anterior coincide con Heidegger, ¿no? Respecto de qué concepto. ¿Quién es el ser más consciente de todos? Ujú. ¿Quién es el ser consciente, más consciente que los otros seres vivos? ¿El ser en el mundo? No. ¿El ser arrojado en el mundo? No. ¿Dasein? Dasein. Perfecto, claro. El más consciente de todos es el famoso Dasein, ¿sí? Ujú. Claro, porque el Dasein ya tiene estas características. Es un ser arrojado en el mundo, es decir, tiene un proyecto, ¿no? Vive con otros, es auténtico y es un ser para la muerte. Ujú. A ver, Antonia considera que la filosofía debería retomar la pregunta por el ser, ya que solo buscando el sentido de este podemos escudriñar sobre la verdad de la existencia, ahí le agregamos humana. ¿Con quién coincide Antonia? ¿Con qué filósofo? Muy bien, con Heidegger, correcto. Ujú. Perfecto. Y la 10, Paula reflexiona sobre la vida humana y concluye que si no podemos decidir nacer, entonces deberíamos considerarnos como seres arrojados al mundo, seres que no pueden desvincularse del mundo en el que aparecen. Asimismo, esta relación con el entorno le permite al hecho de que somos seres finitos. Efectivamente, algún día dejaremos de existir. Las siguientes afirmaciones coinciden con, ya, no es la A, no es la B. ¿Mm? Perfecto, la ontología existencial de Heidegger, claro, ¿no? La moral del siervo es un concepto de Nietzsche, que es la moral de la resignación. La transvaloración de valores es el cambio de orden, ¿no? Ya no moral del siervo, sino moral del amo. Muy bien, ¿ah? La verdad es que lo han hecho bastante bien. Hay unos detalles, pero en general lo han hecho bastante bien. Ya, ahí está. Las claves que no hemos podido resolver por temas de tiempo. Ahora vamos con nuestro punto del día de hoy. Semana 10, que es bastante sencilla, así que no se preocupen, ¿sí? Ujú. ¿A quiénes tenemos para el día de hoy? Tenemos a Wittgenstein, el Círculo de Viena, que viene a ser representado por Carnap, y el último filósofo, Popper, que critica al Círculo de Viena. Por eso están relacionados. Primero vamos a decir qué es la filosofía analítica. Ahora, quiero que recuerdes algo. Cuando tú has hablado de Descartes, seguro ha venido a tu mente racionalismo, ¿cierto? Cuando tú has hablado de David Hume, ¿de quién viene a tu mente? El Empirismo. 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 Ahí está. Y si yo digo Kant, ¿qué Sí, es sí. la Idealismo. Idealismo. idealismo trascendental o criticismo, ¿ya? Pueden estar las dos son válidas, ¿sí? Pero más lo conocen como criticismo. Pero si mencionaste ese nombre, perfecto también. Se le llama de esa forma. Ahora, cuando tú pienses en Wittgenstein, tienes que pensar ahora en filosofía analítica. Es el filósofo que vamos a hacer ahorita. ¿Y de qué trata la filosofía analítica? Ujú. Claro, Wittgenstein en ese aspecto relaciona el lenguaje y la lógica, que justamente esta semana, escúchame, la semana 10, esta parte está relacionada con la primera semana de lógica que hacemos. ¿Por qué? Porque él quiere, y todos los filósofos de este grupo, porque son varios, buscan que el lenguaje que usamos, que tú, yo hablamos con nuestros amigos, que usamos en las redes, que le decimos a alguien en casa, ¿no? Me siento bien, me siento mal, pásame tal objeto, ese lenguaje sea muy claro. Clásico es que decimos a alguien, ¿no? Ya, pásame eso que está ahí. ¿Qué? Y tú volteas y a tu alrededor hay un sinfín de cosas. Tú, ¿eso?
¿qué es eso? Eso que está a tu costado. Y volteas y a tu costado hay todo un librero. ¿Cuál? ¿No? Exactamente. ¿Qué está pasando ahí? Hay una ambigüedad, hay un mal uso del lenguaje. Y entonces lo que busca la filosofía analítica con este concepto llamado el giro lingüístico es que la filosofía busque definir cuál es el correcto lenguaje para ser usado y que sea claro, que sea preciso, que no se preste a confusiones y que luego ese lenguaje esté tan bien hecho que lo puedas transformar a la lógica formal. Porque ustedes saben, bueno, si es que no, por ahí algo es totalmente nuevo para algunos quizá, cuando es un correcto lenguaje, cuando es un correcto lenguaje, este puede ser traducido a la lógica. No cualquier oración puede ser traducida a la lógica. Eso tienen que saberlo. ¿Mm? Vamos a ver de qué trata esto. Wittgenstein, les menciono, fue, ¿no? Llegó a tener estudios de ingeniería aeronáutica, renunció a ellos, para dedicarse al estudio de la lógica y la matemática, influenciado por dos grandes en ese tema, ¿no? Russell y Frege. Entonces, veamos que él ya tenía una influencia, ¿no? Matemática, una mirada de esa forma al mundo. Él es conocido porque tiene dos momentos en su teoría. Es el primer filósofo, chicos, chicas, que estamos enseñando que se critica a sí mismo. Hemos enseñado antes a Platón. ¿Quién lo mejoró? Aristóteles. Y le dice, pues yo, Platón, bien contigo, pero tu teoría no estaba bien. Entonces viene uno siguiente y le critica. Pero él se criticó a sí mismo. Por eso se dice que hay dos momentos. El primer Wittgenstein, el del giro lingüístico, o también el del famoso libro, el Tractatus Lógico Filosófico, que habla sobre el lenguaje y una determinada función. Luego Wittgenstein revisa su texto, el Tratado sobre Lógica y Filosofía, y pues le dice abiertamente a otros filósofos que no le gustaba, que él se da cuenta que no había hecho un buen lenguaje para describir el y que por favor juntaran todos los libros y los juntaran en una hoguera y los quemaran públicamente, porque de verdad es que solamente ha dicho charlatanerías. Miren cómo él mismo se critica. Pero este es el primer momento, el primer Wittgenstein. El segundo momento viene tras que él revisa. Ujú. Claro, pero él estaba tan decepcionado que llegó a decir esto. Y además, contando algo de su vida, él se suicida, bastante joven. Ya dos de sus hermanos lo habían hecho. Dicen que era un poco parte de la influencia que hubo en su familia, pero a él lo aquejaron durante toda su vida estos problemas, ¿no? De ausencias. Y dicen que muchos de sus amigos, como a él le gustaba tanto la matemática, la lógica, una parte para que olvidara estos, ¿no? Estos inconvenientes, le daban ejercicios muy complejos de lógica, en los cuales él se enmarcaba por mucho tiempo, no se quedaba ahí resolviéndolos y se olvidaba de sus problemas existenciales. Lamentablemente, en algún momento lo alcanzaron y tomó esa terrible decisión, ¿no? Él mismo incluso llega a ser de familia adinerada, pero renuncia a todo por enseñar en la universidad que estaba y luego renuncia incluso a la misma cátedra solo para enseñar a niños. Entonces, tuvo una vida compleja, pero dentro de esa vida, él nos deja esto tan importante, que es el estudio del lenguaje. En el segundo momento de Wittgenstein, ¿m? Sí, que es llamado el giro pragmático, eh, él escribe investigaciones filosóficas y va a decir que realmente el lenguaje servía para otra cosa. No tenía la misma función que el primero, miren. Como yo les dije, ¿no? Él renuncia a su cátedra en una universidad, me parece que fue en Cambridge, para enseñar a niños. Y cuando observa a los niños, se da cuenta que los niños usan el lenguaje de una manera distinta, que no lo usan tan formal como nosotros. A ellos no les importa el concepto, a ellos no les importa que los padres usen bien el lenguaje, ¿no? Ah, ya está usando correctamente las reglas y, ¿no? La buena pronunciación. Les vale a los niños. Los niños lo que buscan es comunicarse con otros. Si usan incluso otros nombres para mencionar un objeto que tú conoces así, ¿no? Por ejemplo, tenía mi hermano de muy niño, no decía ligas, decía pásame los estirantes. Entonces, pero yo entendía lo que él me quería decir, ¿no? Porque él estaba hablando de una función de ese objeto que realmente se estiraba, pero no me decía liga. Pero ¿por qué nos comprendíamos? Ah,
Eso va a decir Wittgenstein en el segundo momento de su teoría. ¿Mm? Comenzamos con el primero. La concepción figurativa del lenguaje. Esa va a ser la teoría fundamental del primer Wittgenstein. Por favor, ahí mucha atención, ¿ya? Mucho recuerdo ahí. Giro lingüístico significa que el lenguaje va a tener la función de solo describir el mundo, solo lo describe. Y es así que Wittgenstein le dice, a la descripción se le llama como figurar el lenguaje. Ahora, ¿qué figura el lenguaje? ¿Qué describe el lenguaje? Solo describe hechos. Profesora, ¿a qué se refiere? Cuidado con decir que un hecho es que alguien esté llorando frente al espejo y tú digas, ay, está triste. Error. No, yo solamente puedo observar a una persona que llora. ¿Qué le sucederá? En temas de sentimientos, el lenguaje no puede pronunciarse porque no hay un hecho que digas, estoy viendo la tristeza o estoy viendo la alegría. Simplemente estoy observando a una persona que hace tal acción. Contrario, una persona se mira frente a un espejo y está feliz y sonríe. ¿Qué puedes decir? Él sonríe, la sonrisa, ahí está la alegría. ¿Qué te diría el espejo si fuese el lenguaje? Veo una persona que está sonriendo. ¿Vieron? Entonces, el lenguaje solo describe los hechos del mundo, hechos tangibles, hechos concretos, hechos de la experiencia. Cada proposición del lenguaje es una figura del mundo. Así se le llama el isomorfismo. Por ejemplo, si yo dijese esta frase, María tiene un alma noble. ¿Este Wittgenstein me aceptaría esa oración? ¿Qué me dicen? María tiene un alma noble. Claro, muy bien. Porque a menos que yo tenga la prueba que realmente, una, ¿no? No, que existe el alma. Y dos, que es buena o mala, estaría bien, ¿no? En todo caso puedo decir, María se está comportando de manera correcta. Comportando, hablo de su conducta. Ni siquiera estoy hablando de sus, ¿no? De sus aptitudes, porque eso quizás yo no lo vea. A eso no lo puedo describir, ¿cierto? Entonces solo describo hechos, solo acciones, solo relación de las personas con los objetos. ¿Mm? ¿Cómo se le llama a esa teoría? Isomorfismos. Hay una relación entre el lenguaje y el mundo. Y si el lenguaje no lo puede describir, es que quizás no existe en el mundo. O que finalmente eso no sea algo que pueda describirse. Solo lo que se describe en el lenguaje es lo que aparece en el mundo. Miren, así de cerrado es el primer Wittgenstein. A los hechos del mundo, Wittgenstein los clasifica de dos maneras, los atómicos y los moleculares. Los atómicos serían los simples, los sencillos. Por tanto, le corresponde una proposición simple. Profesor, un ejemplo. Una persona, por ejemplo, ¿no? La profesora escribiendo en su computadora. Hecho simple. Y, ¿no? En este caso, estaría hecho por sujetos y por objeto. Nada más. ¿Y cómo sería un hecho complejo? Varias personas realizando diferentes acciones y por tanto se les nombra con una oración compleja. ¿No? Él canta y ella escribe. Además, Roberto, ¿no? Pinta un cuadro. Entonces, ¿qué uso? Conectores para relacionar acciones, ¿no? Por ejemplo. Ya, esos son complejos. Son distintas acciones. Si estudié con ahínco, entonces aprobé el examen. Dos acciones, estudiar y aprobar. Cada nueva acción, una relación. Por tanto, hechos complejos. Solo una acción, hechos simples. Proposiciones complejas, proposiciones simples. Hasta ahí vamos bien. Y si está bien hecho tu lenguaje y solo tuviste la acción de describir el mundo, de figurarlo, por eso se llama isomorfismo, entonces tus oraciones, muy bonito, pasan a la lógica. En la lógica no te aceptamos descripción de sentimientos, descripción de emociones, descripción metafísica, religiosas, éticas, o llamadas de atención, apelación, o tristeza, angustia, ¿llegará a llamarme hoy día? No, tampoco. ¿Te llamó o no te llamó? No hay me llegará a llamar. Todo eso es eliminado de la lógica. Por eso, Wittgenstein dice, ¿no? El correcto lenguaje pasa con tranquilidad a convertirse en una proposición
lógica. Por eso les dije que hay una relación. Por eso no podemos hablar de María, ¿no? O, por ejemplo, yo podría decir, Juan es un tigre en álgebra. ¿Podría pasar esta oración a la lógica? ¿Qué me dicen? Juan es un tigre en álgebra. Y así me dicen por ahí. No, me dice Ginaldo. Ah, ya hay debate. Ya. Ujú. Ya, es no. ¿Por qué? A menos que Juan se convierta en un tigre, realmente, podría decir que estoy describiendo y figurando el lenguaje. Si al contrario, ¿no? Estoy queriendo decir, es muy habilidoso. Claro, tampoco. Porque tú tendrías que decir que él realmente está asumiendo esa forma. ¿Sí? Casi, ¿ah? Casi cae. Solo describe, solo representa, digamos, solo refleja el mundo. Lo estamos entendiendo muy bien. Es así que Wittgenstein diferencia dos tipos de enunciados. A los que tienen significado porque hablan del mundo real, ¿no? Como dicen, ¿no? Solo, en este caso lo describen, y tienen sentido. Por ejemplo, yo no puedo decir, Juan es un tigre en el álgebra, y luego decir que eso es verdadero. No, porque eso es una expresión, como muy bien lo dice su compañero John. No, pero sí puedo decir que profesora es una frase para referirse a que él es, wow, él es un capo, ¿no? ¿Cómo que capo? Capo significa en italiano jefe, ¿no? Ah, ahí te entiendo, claro. Pero no, pues, es un sinsentido cuando tú hablas de esa forma, como un tigre, un capo, porque tú no puedes decir que son ni verdaderas ni falsas, sino son frases, expresiones que usamos en el día a día para darle más, ¿no? Digamos, toque al lenguaje, pero no son oraciones que representan lo real, no tienen significado, porque no pueden ser ni verdaderas ni falsas. En cambio, yo sí puedo decir, Juan realiza sus ejercicios de álgebra. Ah, eso es verdadero. O no, no lo está haciendo otro curso. Ah, entonces es falso. ¿Vieron? Entonces, una acción sí es real y con sentido. Frases, expresiones, emociones, la poesía entera son sin sentidos y se les llaman pseudoproposiciones. ¿Mm? Eso muy, muy importante. ¿Ya? Ahora, este Wittgenstein quedó hasta acá. El primer Wittgenstein, el del giro lingüístico, el del Tractatus Lógico-Filosófico, o el de su conocida teoría figurativa, que el lenguaje solo representa lo real, pues es verdadero o falso, quedó hasta acá. Y pasamos al segundo Wittgenstein, que va a decir el lenguaje tiene otra función, ya no solamente describe el mundo y trata de atraparlo con sus palabras, no, el lenguaje es una herramienta. ¿En qué libro describe eso? En su libro Investigaciones filosóficas. Y las herramientas sirven para distintas cosas, claro. El lenguaje es como una cajita de herramientas, mejor dicho. Cada herramienta va a servir para decir una cosa, pero igual, sirven para hacer varias acciones, no solo una. Por eso es que Wittgenstein seguía preocupado por los enredos y los malos entendidos del lenguaje, no sabía qué hacer. Y es así que dice, ¿por qué no nos entendemos a veces? ¿Por qué, por ejemplo, cuando mi hermano de pequeño me decía, ¿no? Dame los estirantes, yo no entendía, decía, ¿qué? ¿Por qué? Y es que quizás él no me estaba describiendo un objeto, él me estaba describiendo una función, él se estaba refiriendo de otra manera. Entonces Wittgenstein dice, lo que pasa es que le estamos dando distintos usos a las palabras en el lenguaje y tenemos que comprender en dónde las estamos usando. Correcto. Así es que Wittgenstein a los distintos usos que les damos a las palabras les va a llamar a los juegos del lenguaje. Cuando yo empecé a comprender qué me quería decir mi hermano pequeño, entonces entendí su juego, entendí sus reglas. No puedo, no me acuerdo el nombre exacto de ese objeto, pero describo qué función hace. Ah, ya. Entonces empecé a entender que usaba de esa manera las palabras. Y es así, muchos niños describen de esa manera. Es así como Wittgenstein se dio cuenta en su segundo momento, el giro pragmático, que el lenguaje tiene muchas funciones para usarse, muchos usos, y que para entendernos entre nosotros, tenemos que entender
en qué juego de lenguaje nos estamos expresando. A veces sí queremos describir un objeto, pero a veces queremos relatar un suceso y le agregamos metáforas, le agregamos exageraciones, a veces queremos inventar una historia, a veces queremos, ¿no? En este caso, relatar un diálogo en el teatro, a veces queremos ser irónicos para hacer un chiste y no estamos describiendo las cosas. ¿Qué significa cada uso? Es un juego distinto de lenguaje, distintas maneras de usarse las palabras. Por ejemplo, en el Perú, cuando queremos decir no hay plata, ¿cómo solemos decir? Hay unas más famosas que otras, ¿ah? ¿Cómo hacemos para decir en el Perú no hay plata? ¿Qué frases han escuchado? Y entendemos, ¿ah? No creo que pocas personas suelen decir, no, no hay plata. Estoy aguja, muy bien, claro. Sí, de hecho que sí, ¿no? Me acuerdo que un tiempo se puso de moda, estamos chihuán, por una anécdota que pasó con una congresista, ¿no? Claro, ya se acordaron, ¿ven? Se acordaron. ¿Por qué se acordaron? Porque estamos en el mismo juego de lenguaje, pues. Claro, en cambio, si viniera una persona que recién está aprendiendo el español y que sea solamente escribe, yo me diría, ¿qué? ¿Chihuahua? ¿Y qué es eso? Claro, no entenderá, porque no está en el mismo juego del lenguaje. No entenderá, pues, ¿no? Exacto, un juego de lenguaje, y lo dice muy bien su compañera Valeria, es un contexto distinto. Entonces hay que ubicarnos en el contexto. Ahora, los contextos tienen sus reglas, sus maneras de expresión. Por eso acá nos dice, esto hacen los juegos del lenguaje, ¿no? Varían, son múltiples. Una misma palabra puede cambiar de significados. Cobran un significado distinto debido al uso que reciben. ¿Mm? Importante, ¿ah? Por ejemplo, vemos aquí este gráfico que es muy bueno. Una palabrita en un principio está significando, ¿no? Como ven ahí, saludo, bienvenida. Momentos después, ¿no? Al parecer sigue significando bienvenida ya de alguien que se lo empieza pasando y que llega a un lugar. Ya llegada en el lugar, la misma palabra, miren, no ha cambiado, está significando rayos, ¿no? ¿Qué pasó? Juegos distintos de lenguaje, distintos usos para comprender por qué esta palabra está cobrando un distinto significado. Es que acá hay que ver, pues, en qué contexto está, en qué juego se le está usando y bajo qué reglas nuevas se está considerando su significado. Por eso el segundo Wittgenstein es pragmático y afirma que el lenguaje tiene más de una función. No, no es un idioma, es un referente, digamos así. Sí, un referente que han usado para mencionar que más allá de la palabra, ¿no? Los símbolos están teniendo un significado por el contexto, porque sin necesidad de saber qué dice, podemos darnos cuenta a qué se refieren, porque entendemos ese contexto. Y también entendemos el último, por la acción, ¿no? Por la expresión del Señor. Ujú. Parece que no es una palabra, creo. O sea, tendría que preguntar al profesor o profesora que se encargó de, de elaborar la diapositiva. Yo creo que no. Estamos usando como un símbolo que puede tener distintos significados. Y es así que acabamos con el segundo Wittgenstein, que es más realista, que se da cuenta que los enredos surgen, ¿no? De los malos entendimientos, porque nos ubicamos en distintos juegos del lenguaje, que el segundo Wittgenstein ha criticado la función solo de describir del primero, y que dice que pues sí, hay variaciones en el lenguaje, hay que entenderlas, porque también dentro de los juegos las palabras también algunas van siendo desusadas. Ya con el tiempo ya no se mencionan tanto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en un momento usaban mucho para decir algo bueno, decían chévere, que es algo que ya no se usa, ¿no? Ya me parece que eso es de 80s, 90s, pero era muy, muy usado, ¿no? Ya pues, ya no. Y todo el mundo entendía a qué se refería a eso. Y ahora pues ya no. Ahora veo que el que menos usa, ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un juego distinto. ¿Tiene que ver incluso con las generaciones, profesora? Sí, también. Podría decirse que sí. Ya es viejo. Claro, ahí está. Muy bien. Ese es un juego distinto. Acabamos con Wittgenstein, filosofía analítica, dos momentos de su teoría, giro lingüístico, giro pragmático, distintos libros y también distintas maneras de asumir cuáles son las funciones del lenguaje.
Pasamos al Círculo de Viena o neopositivismo, representado en este caso por Rudolf Carnap, de origen alemán, y que va a ser uno de los representantes más conocidos y fundadores de este grupo. ¿Qué podemos decir del Círculo de Viena? Este grupo tiene mucha influencia del empirismo y del mismo positivismo. Acuérdate que con Comte ya habíamos dicho que él buscaba una mirada de ciencia para llevar a las sociedades al progreso. Hay que ser mejores en ciencia para progresar. Perfecto con eso. Lo mismo van a asumir este grupo de intelectuales que se van a reunir justamente en Viena. Aquí está. Que van a escribir un manifiesto diciendo al mundo que si quieren mejores condiciones, ¿no? Traten de darle más espacio, más temas económicos a, ¿no?, lo que es la investigación científica. Pero antes de eso, ellos limpian el terreno, porque el avance de las ciencias había sido vertiginoso, muy rápido, y de esa forma es que Carnap pues dice, ¿no? ¿Qué tal si primero delimitamos el camino del lenguaje usado por las ciencias? Miren, estoy regresando al lenguaje. ¿Y cuál va a ser el correcto uso del lenguaje para las ciencias? Y escribe un libro, Rudolf Carnap, llamado La construcción lógica del mundo. La descripción lógica del mundo. Miren qué está haciendo. ¿A quién se puede estar pareciendo? Y entonces, en este libro, él propone el fisicalismo. El fisicalismo, ya les adelanté un poquito, se parece mucho a la teoría del primer Wittgenstein. Porque si dice la construcción lógica del mundo, está diciendo que al mundo solamente lo puedo describir de manera correcta, clara, precisa, necesaria. ¿Y cuál es la descripción correcta, precisa y necesaria? Bueno, para Carnap y el Círculo de Viena será el lenguaje de la física. Cuando tú describas no solo hechos, sino objetos que se ubiquen de la forma espaciotemporal, por tanto, estarás usando un correcto lenguaje para las ciencias. De esa forma, el Círculo de Viena le está diciendo a disciplinas como el psicoanálisis, que habla, ¿no? Seguro a ustedes se les está viniendo a la mente el ego, ¿no? Digamos, la conciencia, la personalidad, ¿no? Todo eso, pues para ellos sería errado. ¿Por qué? Porque esas expresiones tú no podrías llevarlas al lenguaje de la física. No las puedes traducir, ¿no? Por tanto, quedaría eliminado, dice. Este debe ser el fisicalismo, para ellos debe ser el lenguaje común a todas las ciencias y debe estar ajeno a las imperfecciones. Sí, y es por esa influencia, exactamente, John. Le dicen pseudociencia porque este límite lo puso el Círculo de Viena. A todas aquellas afirmaciones que su referencia sea abstracta y no tenga un referente físico, tangible, experimental, pues pasa mucho por pseudociencia porque no hay manera de evidenciar lo que dice. Ellos mismos afirman que la conciencia es una caja negra y que día con día la entienden, pero y entonces el fisicalismo es una manera de ponerle límites y decirle, te pareces a una pseudociencia. ¿Qué más? El fisicalismo, perdón, el Círculo de Viena no solo propone el fisicalismo, sino que crea un criterio de demarcación para este límite entre ciencias y pseudociencias. Ya lo había estado adelantando y ahora sí lo manifiesta. El primer punto era que las ciencias se expresan en el lenguaje fisicalista. El segundo va a ser que solo deben usar a la inducción como el método correcto. ¿Por qué, profesora? Porque es una manera de darse cuenta, de verificar desde lo que es particular hacia una hipótesis y evitar en el camino, ¿no?, erradas conjeturas o no que no revisemos con cuidado cada evidencia. Entonces, propone el Círculo de Viena que el criterio para llamarte ciencia es que te expreses en el lenguaje fisicalista y que uses a la inducción, nada más. Y por tanto, luego tus enunciados serán posibles de ser verificados. El Círculo de Viena está contento con esta característica.
Las teorías se verifican día con día. Sus proposiciones, sus afirmaciones, sus proyecciones se deben verificar. ¿Por qué pueden verificarse? ¿Por qué podrían tener esa posibilidad? Ah, bueno, es que entran en este principio debido a que han partido de casos particulares y se han expresado solo en lenguaje fisicalista. Y entonces, como si nada, las puedes verificar. Ah, mira. Y así van a decir, se les llama ciencias. Miren lo que hizo el Círculo de Viena. ¿Ya? Acá está el libro, ¿no? Los pseudoproblemas en la filosofía. Miren lo que nos escribe. Pseudoproblemas porque ellos llegan a decir, ni siquiera son problemas. Es el mal uso del lenguaje. Imagínense. Luego, terminando, tenemos al racionalismo crítico de Karl Popper. Según este racionalismo crítico, Popper en un principio se sentía afín con el Círculo de Viena. El primer, el primer Wittgenstein no niega toda la psicología, porque, por ejemplo, acerquémonos a la psicología conductista, pues no sé, pienso en un Pavlov, ¿no? Y ellos, Pavlov. claro, ¿no? Claro, ahí está. A ellos sí, pues, porque el estímulo tenía una respuesta y tú podías observarlo en la conducta, en el cambio de conducta, en el refuerzo de estímulo, en la disminución, en la desaparición de una acción, ya está. Pero podías observarlo. Entonces podías traducir los alcances de ese tipo de psicología a algo observable físicamente. Pero el psicoanálisis, el método introspectivo, ¿ustedes creen que lo aceptaría el Círculo de Viena? No, pues el método introspectivo es observar la conciencia del ser humano, ¿no? A través de lo que te puede ir diciendo. La introspección es hacia adentro. Ellos estarían a favor de la extrospección, la observación, ¿cierto? O el método correlacional, si quieres. Pero eso no. Les presentaría dudas y por tanto dirían que se acercan a pseudociencias. Las eliminaría. Listo. Entonces, hablando de Popper, como estábamos ahí, en un principio él se sintió afín con el Círculo de Viena, pero terminó criticándolos. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Popper propone un nuevo criterio de demarcación. Acuérdense que el criterio de demarcación significa ciencia, pseudociencia. ¿Y cuál va a ser el nuevo criterio? No va a atacar al lenguaje fisicalista directamente, sino que él va a proponer un nuevo método, el método hipotético deductivo, que significa partir de incluso un problema, una conjetura. Él está convencido que quien investiga, quien está en busca de una respuesta, no parte con la mente en blanco. Él no cree en la tabula rasa y al contrario propone la tabula plena, que significa que tú ya vas con ciertas intenciones al mundo. No es que, bueno, te pareció todo bien y te acercaste para ver si algo fallaba. Es que tú detectaste que algo no andaba bien. Y por eso tú vas con cierta intencionalidad al mundo. Y así es que él dice, nosotros partimos con ciertas hipótesis que vienen de algunas que quizás teorías que no han sido corroboradas del todo o que nos están presentando alguna dificultad y que queremos revisarlas, pues, ¿no? Entonces dice, partamos de ellas, partamos de estas hipótesis, pero no las verifiquemos. Miren lo que él dice, falsación. Busquemos refutar estas hipótesis con las que vamos. Busquemos un contraejemplo, sometámoslas a este proceso, en donde las vamos a falsar. Si estas teorías, por cierto, voy a cambiar este detalle, aquí está, sería Tollens, no es Ponens, es Tollens. Si estas teorías, perdón, soportan ser falsadas a través de un contraejemplo, entonces va bien. ¿Por qué? ¿No? Pueden suponer mejorar la teoría y otro contraejemplo ya no las derrumbaría. Si ellas no y se niegan a que les den contraejemplos y dicen, no, pero hay que verificarlo, ¿por qué vamos a buscar algo que niegue totalmente esto? Serían pseudociencias. De esa manera, Popper criticaría todas las pretensiones del Círculo de Viena de que solo se debe verificar, dice. Imagínense, dice Popper,
Si esa teoría del flojisto, sobre que alimentaba el fuego, cuando todavía no se hablaba del oxígeno, se hubiera mantenido y solamente se hubiera ido verificando, seguiríamos hablando de esto. No hablaríamos, ¿no?, de otro detalle. Pero no, tuvo que venir, ¿no?, en este caso, una nueva investigación que criticara esta acción para decir que realmente fue el oxígeno quien, ¿no?, se encargaba de este proceso. Entonces, ahí tenemos el nuevo método de Popper, acuérdate, hipotético deductivo, no partir con la mente en blanco y buscar que las hipótesis sean criticadas a través de contraejemplos. El proceso en lógica se llama el modus tollens. El clásico ejemplo de Popper era, piensa, ¿no? Vas con la hipótesis, si todos los cisnes son blancos, entonces este cisne será blanco. Pero ¿qué dice Popper? No busques eso. Resulta que buscas un contraejemplo. Este cisne no es blanco. Por tanto, tu primera teoría, tu hipótesis, criticada y habría que replantearla, ¿no? Ese es el famoso modus tollens que vamos a ver en la semana 17, me parece. ¿Mm? ¿Vamos bien entonces? Perfecto. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Ya. Quedamos entonces hasta ahí, chicos. Cerramos. Hemos acabado todo lo que tiene que ver con historia de la filosofía. Russell.